Profesor Memo Ángel, en este último programa sobre la clase media hay un tema que es muy interesante, sobre todo en este tiempo en Colombia, y es la paz, la construcción de paz. Entonces, este tema, profesor Memo Ángel, de la clase media y la paz es muy importante en este tiempo, y cómo esa clase media es precisamente, digamos, la que está en las bases de la construcción de la paz. Sí, es un tema que no deja de ser muy interesante y a la vez de pronto muy triste para países como el nuestro que tenga que pensar en construir paz, porque la paz es inherente al ser humano. De hecho, David Hume, el filósofo inglés, decía: el hombre es bondadoso por naturaleza. Y como cualquier animal es bondadoso por naturaleza, en especial cuando están criando a sus propios hijos. La loba es capaz de quitarse la comida de la boca con tal de que el lobezno pueda alimentarse. O sea, preparan una generación a partir de la bondad. Y el hombre hace lo mismo. Cuando uno ve gente que está emproblemada, la pregunta es: ¿fue niño? ¿Qué hicieron con ese niño? Pero fue un niño que jugaba, que soñaba, que hacía muchas cosas, pero luego, ¿qué sucedió con eso? ¿Cómo le han quitado la paz? Porque la paz comienza con la satisfacción. Entonces un niño entra en paz cuando comió, por ejemplo, y ahí ya comienza a sentir que el mundo es agradable, porque el mundo le soluciona necesidades que tiene. Entonces la paz va a estar marcada prácticamente en los luchadores por la paz, los creadores de paz, los que viven en paz. Porque hay mucha gente que vive en paz. Está enmarcada en la clase media, porque los grandes señores de la historia se han dedicado a la guerra. O sea, prácticamente cuando uno lee las tragedias de Shakespeare, es gente sin paz. No hay ninguna paz. O sea, si yo quiero saber que es un estado de angustia, que es un conflicto que no me deja vivir bien, apareces con los grandes señores. Ahí es donde está parte de la historia que tiene el mundo de guerras, que los que más posibilidades han tenido han terminado involucrados en alguna guerra. Entonces uno se hace una pregunta: a ver, estos señores se fueron a la guerra, reclutaron o hicieron la leva de un montón de personas, pero ¿cómo es que el mundo se sigue sosteniendo? Porque no todos se fueron a la guerra. Hubo gente que se quedó, o gente que fue a la guerra y volvió y no quiso volver a pelear. Todo eso, cuando uno ve las ciudades, cómo se sostuvieron, los burgos, fue de gente que regresó a ser clase media. Regresaron a ser clase media. Cuando uno lee los ataúdes de zinc, los muchachos de zinc, el libro de Svetlana Alexievich, ¿quiénes son los que están dando razón de esas guerras? Las más preocupadas por esa guerra, las mamás. Y lo que uno va a encontrar ahí son unas mamás de clase media. Es muy interesante porque a pesar de que se está hablando de lo que era la Rusia soviética, esos comportamientos de esas mamás que hablan, porque ellas tienen sus pequeñas casas, sus órdenes, y se preocupan por lo que le pasó al hijo y lo tratan de volver a condiciones de clase media, ¿no? Que es más o menos lo que aparece en el libro maravilloso, o en las voces de esta señora, porque es que está
uno en la medida en que va entendiendo el mundo de Svetlana Alexievich, se encuentra con que es una clase media, digamos en condiciones de Occidente, una clase media baja, pero es una clase media que sueña, es una clase media que quiere que todo lo que tengan esté en paz para poder pensar, para poder seguir viviendo. Y cuando plantea el caso de las mujeres en la guerra, de cómo el pensamiento de estas mujeres en la guerra es de clase media. Es una cosa muy interesante. Así sean enfermeras, o una muchacha que manejaba una ametralladora, o una piloto, o una médica, o una ingeniera, o una que hacía de comer, etcétera, etcétera. Aparece un pensamiento donde la paz es lo principal. O sea, tenemos que volver a un estado de paz para podernos recuperar de lo terrible que nos pasó, porque digamos que la vida es una sola y la vida no vale la pena si no hay paz en la mayor cantidad de tiempo posible, porque es que cuando se está en paz el mayor tiempo posible, yo me vuelvo creativo, primero que todo, me vuelvo moral. O sea, a mí me gustan mucho dos saludos que tienen que ver con la paz, que son en hebreo shalom, en árabe salam, que traducen paz, pero al mismo tiempo es la forma de saludar a otro. Entonces, cuando alguien se lo encuentra, lo saluda diciéndole paz, y cuando se despide de él, le desea la paz. Y además le hacen agregados, la paz entre nosotros, ¿cierto? Por eso en árabe salam aleikum, y el otro responde aleikum salam, que la paz continúe o se mantenga entre nosotros, y en hebreo es más o menos lo mismo, shalom aleichem, aleichem shalom, ¿no? Nos involucramos, porque la paz no es un asunto personal, la paz es un asunto colectivo. Obviamente, la paz comienza en el estado de paz individual. O sea, hay que estar en paz para entender la paz. Entonces, la clase media ha sido la gran constructora de paz, porque construye. Es que aquí viene esa palabrita importante que es construir. Para construir necesito tres cosas fundamentales. Primero, que tenga la mente tranquila, o sea, en paz. Que esté en un sitio tranquilo, o sea, en paz. Y que el objetivo sea bueno, o sea, sirva para la paz. Porque eso es lo que me da la gran idea. Eso es lo que me propicia el tener mundo mañana. O sea, es que nada vale que yo sea un genio en átomos si estoy propiciando la creación de una bomba atómica. Eso va a dañar el mundo y el mío. Tanto que el pensamiento de clase media es un pensamiento para sostener el mundo. Porque en la clase media hay algo que es la creación de futuro, con lo que estamos haciendo ahora. Sabes que el futuro es muy fácil de adivinar, no necesita tirar las cartas, ni leer horóscopos, ni llamar prospectivistas o gente especializada en megatendencias. Lo que hacemos ahora es lo que se va a ver mañana. Claro. Todo presente es una causa, todo mañana es un efecto. Es digamos que una forma de pensar de que si hoy lo hacemos bien, mañana estará bien. O sea, eso las mamás lo tienen tremendamente claro. Cuando arreglan su casa por la mañana,
para que todo el resto de día la casa esté bien, bonita y ordenada. O sea, en este momento deben haber un montón de señoras de clase media organizando todas las cosas que tienen, lavando, para que a partir de las 10 de la mañana no haya miedo en esa casa, porque todo está ordenado, porque todo está construido. Entonces eso lleva a que la clase media, que es la que más piensa en la paz, porque es la que más proyectos tiene y porque es la que cree en el futuro, porque no le tiene miedo, porque lo está construyendo. Es que el futuro se nos vuelve aterrador cuando yo espero a que me llegue el tiempo sin estar preparado para ese tiempo. Eso, por ejemplo, lo maneja muy bien Maimónides cuando dice, es que mañana sucederá lo que yo sepa hoy. Si yo sé mucho, el mañana me dará mucho. Si yo sé poco, el mañana me dará poco. Si yo hago algo, me servirá para el mañana. Si no hago algo, el mañana me asusta. Entonces, la clase media tiene un montón de elementos que ha ido creando para mantenerse en paz. Un elemento tan simple como comenzar el día con un poquito de paz. Me bañé, me vestí, me organicé. Ya me quité un problema. Porque viven en paz los que resuelven problemas permanentemente. Pero lo de la bañada no es ni siquiera un acto universal, los europeos no lo hacen. Por eso le matarán tanto, me imagino yo, ¿cierto? Si uno se siente sucio permanentemente, obviamente el mundo se le vuelve sucio. Si yo huelo mal, el mundo huele mal. Pero yo creo que ellos ni saben. Pues, a ver, a mí la tradición europea, que es una tradición con tanto arte, filosofía, literatura, ciencia, arquitectura, me parece que esa tradición maravillosa de Europa también ha producido la peor de las tradiciones. Las guerras a ras, o sea, la guerra cruenta, los campos de concentración, el racismo, la exclusión. O sea que uno de la tradición europea no es que sea una maravilla. No todo. Porque son capaces de crear lo contrario y de manera permanente. De manera permanente. Mire que la Segunda Guerra Mundial se acabó hace 70 años, ya empiezan a aflorar los mismos síntomas de la preguerra, de la pre-Segunda Guerra Mundial. O sea, esa incapacidad de vivir en paz. Esa incapacidad de vivir en paz. Eso da mucho que pensar. Pero son unos grupos. Hay otros que han vivido en paz todo el rato. Hombre, que un pueblo entra en guerra, seguro que entra en guerra porque o es invadido o necesita invadir, es el famoso Lebensraum, pues el espacio vital, etcétera, que van buscando los pueblos cuando no caben en el territorio donde están. Pero, eso que va a producir guerra, no sé qué, tratan de que primero las guerras sean muy cortas. Yo en ese sentido admiro mucho a Napoleón. Napoleón hacía una guerra corta porque todo lo tenía que volver clave media. Es que Napoleón lo tenía claro. Por eso cuando vencen a Napoleón en la batalla de Waterloo, cuando Napoleón ya no es un peligro para Europa, van a castigar las instituciones de guerra francesas, pero no van a castigar en los países invadidos por Napoleón las instituciones de paz francesas. No. Van a dejar napoleónico un montón de cosas. ¿Y cuáles son las instituciones de paz francesas? La escuela pública. Que la creó él mismo. Por ejemplo, a pesar de que los romanos ya habían hecho escuela pública, los politécnicos, el diseño de las ciudades. Es que Napoleón tiene un arco del triunfo en París es porque fue un gran constructor.
Es que toda Europa se parece, los grandes edificios siguen la línea napoleónica, los parques de Europa siguen la línea napoleónica y no hay ninguna diferencia. O sea, Napoleón entró civilizando, y civilizar quiere decir creando clase media. A pesar de haberlo hecho a partir de la guerra. A pesar de haberlo hecho a partir de la guerra. Es que, a ver... Pero es que eso sonaría como si entonces la guerra fuera fructífera. Es lo que se llama la guerra justa. Es lo que se llama la famosa jus belli. La guerra justa consiste en invadir a otra cultura para que se parezca a la mía, que es mejor que la de él. Eso lo hacían los romanos. Sí, lo que vamos a llevar Roma ya, porque es que ustedes están muy salvajes. Eso se puede discutir. Claro, porque ¿quién va a decir que yo soy más salvaje que el otro? Pero, o que yo soy más salvaje que yo? Pero pueden haber, por ejemplo, que hubiera sido de los Balcanes, que estaban prácticamente matándose unos a otros permanentemente si la llegada de Napoleón, por ejemplo. Buena parte de la cultura que hoy en día tiene Egipto se le debía a Napoleón, que entró allá. Es que Napoleón entró con un ejército a finales del siglo XVIII, antes de ser emperador, a Egipto, con sus tropas, con lo que se quiera, y con un batallón de sabios. O sea, ¿por qué existe Egipto hoy en día? ¿Por qué existen las pirámides, los estudiosos de jeroglíficos? Porque Napoleón llevó sabios. Es que aquí no venimos a pelear nomás, venimos a aprender. Y hay cosas que esta gente sabe y las tenemos que sistematizar. Y paralelamente les vamos a dar las herramientas para que ellos al mismo tiempo se sistematicen. Entonces lleva los politécnicos por toda Europa, que Austria, por ejemplo, una buena parte de la hechura de la Austria y de toda esa familia Habsburgo y todo, que aunque pelearon con Napoleón y Napoleón se casó con una descendiente de ellos también, fue civilizar eso. ¿Y no se podría decir que Egipto ya había sido civilizada con las tropas helenas de Alejandro Magno que llevaron la cultura griega? Llevaron la guerra, no llevaron la cultura griega, eso es otra cosa. Alejandro, con toda la gloria que lo acompaña, iba acompañado de gente que eran depredadores todos, altamente depredadores. De hecho, en Egipto van a quedar familias griegas que van a gobernar el país casi que a través del terror. Una de esas familias griegas, los Ptolomeos, una familia griega es Cleopatra, y Cleopatra se va a unir con los romanos porque hay que someter ese pueblo a como sea. Es que el último se demoraron prácticamente 2000 años para tener un gobernante egipcio en Egipto. Ese gobernante egipcio se llamaba Gamal Abdel Nasser, que crea la RAU, República Árabe Unida, en los años 50. O sea, 2000 años para que un egipcio llegue al poder. De resto son un montón de grupos sostenidos en el poder a través de una represión terrible. No, ahí hay una cosa que es interesante. Y los buenos gobiernos, o más o menos, los gobiernos ya que se dedican a hacer progresar el país, a crear universidad y todo, comienzan es con la llegada de Napoleón y después con los ingleses. Que los ingleses tampoco son tontos. Mire lo que dejó Napoleón, eso lo sostenemos, porque de tal manera necesitan proteger países que les dieran unas buenas entradas en impuestos y buenas entradas en negocios y cosas por el estilo. Entonces va casi, pues me atrevo a decir, Napoleón crea la clase media en Egipto, ya que estamos tocando Egipto. Hay un escritor maravilloso libanés que se llama Amin Maalouf,
y las novelas de Maluf, que son La llegada de Napoleón y, yo me acuerdo, La hija del Nilo, ya es gente que está hablando de escuelas, está hablando de talleres, está hablando de comercios organizados, ya casi que desaparece la idea del clan para que aparezcan grandes barrios de clase media altamente productivos. Es que eso, por ejemplo, en la historia del sefardismo ha sido muy normal. Cuando los judíos sefardíes vivían en Salónica, vivían en el norte de África, en Turquía, llega algo que se llama la Alianza Israelita. La Alianza Israelita. Y esa Alianza Israelita era una extensión de la Alianza Francesa. La mayoría de los judíos sefardíes hablan francés. Y se van a ir creando dentro de unos parámetros de clase media que era lo que enseñaban en la Alianza Israelita. O sea, llevemos la condición de clase media de Francia a esos lugares y la gente lo asume maravillada, ¿no? Lo asume maravillada porque empieza a, digamos que a convertir la casa en un espacio de paz, porque lo que primero se va a enseñar es cómo habitar la casa. La casa es un espacio donde si yo estoy seguro y me siento bien en la casa, tengo todas las posibilidades de desarrollar mis habilidades y mis ideas. Entonces uno, cuando comienza a leer estas, digamos que estas casas en paz, salen las familias que cantan en paz, los grupos todavía aquí se ve en Colombia, una familia que todos tocan un instrumento y se reúnen y cantan, o que manejan negocios y son de toda la familia, involucrando a la familia. Familias que crean un pequeño tejido social para que la familia sobreviva en la sociedad, ¿no? Y si vamos a ser claros, ¿cuál es la familia que ha creado sociedades? Las familias de clase media. A que a uno le decían cuando estaba chiquito, la familia es el origen de la sociedad. Sí, claro, siempre y cuando haya sido una familia con condiciones de clase media. O sea, comemos juntos, hablamos todos, nos ordenamos, seguimos unas normas, nos volvemos productivos y vivir en esta casa es bueno. Ahora, si esa casa se reproduce y hay una cuadra que todos viven en las mismas condiciones o muy parecidas, en un barrio donde todos viven más o menos en las mismas condiciones, va a producir una ciudad donde esas mismas condiciones hacen parte del hacer social. Yo me acuerdo de un barrio en Buenos Aires maravilloso que se llamaba Villa Crespo. Villa Crespo es un barrio de clase media baja. No estoy hablando de gente con dinero. Y es uno de los barrios más organizados de Buenos Aires. Mejor dicho, la gente que vive ahí, que ha conseguido incluso dinero ahí, no se mueve de ahí. Es que Villa Crespo es de las partes más tranquilas de la ciudad. Profesor Memo Ángel, oyéndolo, quisiera uno pensar en el contrario. ¿Por qué entonces la paz es tan difícil construirla en la clase alta y en la clase baja? A ver, primero, porque ahí hay unos intereses que desbordan al ser humano. Es que ¿qué nos desborda a nosotros? Por ejemplo, la codicia, la avaricia, el lograr acumular tantas cosas que pierdo la frontera donde yo ya soy humano y paso a ser alguien que se deshumaniza. Es que no hay nada más angustioso que alguien que mire 100 pares de zapatos a tomar la decisión cuáles se va a poner.
pues estoy poniendo el caso más bobo del mundo, no hay nada más angustioso que tenerlo todo y no saber qué puedo hacer con tenerlo todo. Es que viene el juego de las satisfacciones, o sea, ¿qué tengo y esto para qué sirve? Si yo cojo lo que tengo y sé para qué sirve, qué puedo hacer con eso, eso no me molesta. Además me está diciendo que no necesito más. No necesito más. ¿Quién escribe mejor? El que tenga la mejor pluma de todas. Entonces yo me compro una superpluma, punta de oro. Está bien, eso escribe delicioso, pero para escribir se necesitan ideas. Se necesita un lápiz y un papel, no una pluma tal. Claro. ¿Cierto? Es que nosotros estamos llegando a cosas tan bobas como creer que me compré la última computadora y eso me va a volver más productivo. Para nada, si usted no tiene ideas previas no hace absolutamente nada. ¿Cierto? ¿Dónde está la habilidad? Entonces nos desbordamos, los que tienen los grandes poderes se han desbordado por eso, porque llegan a la impotencia de esto qué es, o esto no sé qué hacer con eso, y otro dice se lo va a quitar. Ahora él lo quita y no sabe qué hacer con lo que le quitó, ¿no? Es que cuando uno lee el asunto de la guerra es completamente tonto. Cuando los nazis invaden Rusia, ellos habían hecho un pacto con Stalin. Van a quitarle a los rusos lo que hubieran podido lograr negociando. Y entonces eso produce muertes por todos lados, odios, y eso que era un sueño de poder ser superior a los demás, ser una raza pura, todo eso se vino al suelo, demostrando además que toda raza pura es peligrosa. Entonces viene la desmesura, y el que está en la miseria también anda en la desmesura, porque busca tener lo que sea para no saberlo usar. Entonces viene un cuento terrible, y es, si lo que tengo no me ayuda a vivir tranquilo, eso que tengo hay que botarlo, porque me está agrediendo, Yo me acuerdo una película, Scarface, cara marcada pues, pero Scarface, un hombre que llega a Miami y coge un poder impresionante, no sé qué, al último se enloquece, o sea, la misma casa lo enloquece, porque entró en la etapa de la desmesura. Es que la desmesura es lo que me convierte en alguien en caos permanente. Entonces las clases medias por eso tratarán de no buscar la desmesura, tratan de buscar lo que se llama la austeridad. La austeridad es tener lo necesario para vivir tranquilo. Esa es la austeridad. O sea, ¿dónde está el gran ocio? En la gente que vive tranquila. Porque viven tranquilos porque saben hacer un trabajo en 8 horas. Y el trabajo da resultados. Saben coger 8 horas de ocio para ilustrarse. Y dentro de esa ilustración no solamente mejoran lo que hacen, sino que se enteran de que el cielo es maravilloso, se enteran de que la naturaleza contiene una cosa y la otra, se asombran con un poema, empiezan a practicar el arte, a ver qué hago yo en términos de música, en términos de pintura. Entonces vivir así es bueno porque es útil a la sociedad y es útil a él mismo. El problema que estamos perdiendo es que estamos dejando de ser útiles a nosotros mismos. Dejamos de hacer trabajos que, como dice Hannah Arendt, no nos pagan, pero que son necesarios para estar bien nosotros. Entonces usted esta mañana se bañó, se peinó, se puso, ese trabajo no se lo paga a nadie. Yo me pongo a leer un libro, tampoco me lo pagan.
me pongo a arreglar algo que necesitaba arreglar, tampoco me lo pagan, pero lo que sí está demostrando es que el que leyó el libro salió con una información que ayer no tenía. El que se bañó ahora y se vistió es admitido por la sociedad y él admite que está bien, o sea, es una persona que tiene más red social porque se preparó para que el otro lo admitiera, no para demostrar poder. Es muy distinto. Y ahora estoy bañado, con la ropa limpia, me siento con otro y no hay problema, conversamos, charlamos, el otro me dirá algo. Entonces son esos trabajos que nadie me paga, eso es el ocio, pero que me hacen mejor persona. Y me hacen mejor persona porque yo no tengo miedo. Es que ese es el asunto. ¿Dónde está la agresión? ¿Dónde está todo lo que nos quita la paz? En lo que no podemos entender. En lo que no podemos entender. Es que la angustia es eso. Claro. Algo que yo no logro entender. Mejor dicho, en la medida en que uno se siente mal, ese sentirse mal es no haber aprovechado todas las posibilidades que le da a uno estar vivo. El resto, mucha gente está bien, mucha gente está bien. Por eso uno debe, o la clase media vive de pequeñas satisfacciones, no de grandes satisfacciones. Es la pequeña satisfacción. Entonces una ama de clase media hizo una torta deliciosa, pues la señora dice, yo no voy boba, miren la torta que acabo de hacer. Ahora la voy a compartir. El otro está manejando una máquina, le encuentra más posibilidades, dice, esto es una maravilla. Pero son pequeñas satisfacciones continuadas. No apunta a la desmesura. Es que voy a ser dueño de medio mundo. ¿Y qué vas a hacer en medio mundo? ¿Qué? Pues además que llega la peor de todas las angustias. Todo esto enorme que es mío y no me lo puedo llevar. Pero es que es la seducción de tener poder sobre. Que es lo que más miedo da. Porque entre más poder tengo yo sobre otros, más miedo me da de la traición. Todos me están traicionando. Todos me están burlando. Por eso los grandes, en lugar de tener asesores que sean personas que los vuelvan cultas, tienen como asesores brujos. Pues es que el poder da un miedo terrible. En este momento yo no me quiero imaginar a qué están recurriendo los que tienen poder. Alguien que le diga qué va a pasar mañana, si los astros están en conjunción o no. O sea, un montón de bobadas, ¿cierto? Porque el poder da miedo. Pues, que es y yo creo que me van a perdonar lo que voy a decir. El papa que menos miedo genera y que no tiene miedo para nada es el Papa Francisco, porque sigue siendo de clase media. Eso es tremendo, ¿cierto? Y pido excusas, pues, pero no es de mala fe, sino el comportamiento que tiene. Es un comportamiento de una persona demasiado tranquila. Por eso es hincha del San Lorenzo. ¿Cierto? Es que eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces uno ve sus modelos y dice, sí. Y así va a encontrar usted un montón de gente que no se deja desmesurar. Sí, para eso hay que tener mucho valor. ¿Dónde me sostengo? Y a partir de ahí no me dejo desmesurar. Me acuerdo de una película que se llama El abogado del diablo. ¿A qué obedecemos nosotros? ¿Dónde nos ganan? ¿Dónde nos hacen desmesurar? Con los halagos, a la vanidad. La vanidad, eso destruye al que sea.
Y entonces en la película, lo último, ¡pam!, apliquémosle los halagos para que la vanidad funcione. Y ahí el diablo le gana al otro. Una persona con un criterio poderoso de clase media no se deja seducir por los halagos. Es que un halago no me está dando nada. Porque el primero que se demuestra que está bien, porque con los otros está bien, de que hace un trabajo que es útil para otro, es uno mismo. Es que yo no necesito que nadie me diga nada de lo que yo hago, yo sé lo que estoy haciendo. Y si tengo una conciencia clara, si mentalmente estoy bien, eso que estoy haciendo es lo que me tocó hacer. Es que si yo cojo y hago un muñequito, soy capaz de hacer el muñequito, entonces lo sigo haciendo. ¿Y por qué no? No necesito a nadie. Mira qué belleza. Porque es que parte de la miseria y de la desmesura que manejamos nosotros al mismo tiempo es estar dudando de nuestras propias capacidades. No. Una persona con un buen criterio de clase media empieza a trabajar, ve que tiene esa capacidad y busca quién se la mejore, no quien le diga que lo está haciendo bien. Por eso, cuando uno hace algo, muéstreselo a su mamá de último. Porque la mamá dice, no, pues pobrecito, esto está maravilloso, ¿cierto? Esto está maravilloso. Casi que, como dice Lacan, la mejor de todas las ayudas es la del enemigo, cuando está de acuerdo conmigo. Usted escribe un libro, entrégueselo a su enemigo. Si su enemigo empieza a reconocer que está bueno, es porque está bueno. Pero puede que el enemigo por mezquindad nunca le diga que está bueno. Ahí es donde el enemigo sufre sin necesidad de pegarle. es que es una maravilla, ¿cierto? Que no dice nada. O sea, él mismo se castigó. Eso es una cosa completamente maravillosa cuando suceden las cosas. El otro pero está sufriendo como loco. Y el otro no le hizo nada, pero lo acabó. Que eso es la peor de todo, porque sentirse uno vencido por el otro y no le pasó nada, no lo tocó, no le tiró nada encima, no nada. Sí, claro, entonces uno en la clase media, el elogio, es que me acabo de acordar del libro de Erasmo de Rotterdam, el elogio a la locura, que es un libro sobre desmesuras. Y él dice, la voy a elogiar la locura, para que nos demos cuenta de lo bobos que somos, ¿cierto? De todas las cosas que nos ocurren, etcétera, etcétera. Pero volviendo pues al tema que estamos tratando, la paz es un asunto de clase media, es un asunto donde la gente duerme en paz, porque ahí no hay problemas. Come en paz, nadie le hace daño, porque ahí no hay problemas. Produce en paz, porque ahí se han evitado el mayor número de problemas. Aprende en paz, porque lo que aprende le sirve para estar vivo. Es una cosa que de pronto hemos ido perdiendo, por eso la clase media, cuando se acaba el país, prácticamente se acaba, y es que nosotros aprendemos cosas para que vivir sea bueno. Pero, profesor Memo, permítame contradecirlo, pero ese tema de que en la clase media no hay problemas, pues algo está pasando, o su premisa está equivocada, o la clase media en Colombia, no sé, no existe porque está llena de problemas. Depende de lo que usted entienda por problemas. O sea, hay problemas que me hacen muy humano. Un problema que me hace muy humano es que soy capaz de resolver mis problemas básicos económicos porque sé trabajar. Eso me hace humano.
Y es un problema permanente. Tengo problemas con mi casa porque tiene unas goteras muy grandes. Y lo corrijo. Es que nosotros nos hacemos es con problemas. Ahora, hay problemas, solucionando los problemas. claro, y eso es lo que da la satisfacción. La solución de los Esa problemas. es la pequeña satisfacción. Para uno es muy satisfactorio comenzar a escribir y terminar la idea que tenía, y la hice y está en orden, pero estaba resolviendo un problema. Esa idea cómo se pega la una con la otra. Estaba un problema, hombre, discutí con alguien, pero puedo hablar con él. Volvamos a estar tranquilos, pasó esto, pasó aquello. Ahora, cuando el problema es con uno mismo, ahí sí es otra cosa. ¿Cierto? Es otra cosa. El problema es lo que nos hace inteligentes. La solución. Claro, es que si no hay problemas, ¿cómo desarrollo inteligencia? Ninguna. Y a veces me pongo a ver la cantidad de insectos raros que hay por ahí. Esos insectos a lo mejor están desarrollando una inteligencia tremenda, porque es que los tratan de matar por todas partes, acabar lo que sea, y se van volviendo inmunes. Y claro, entonces el problema es la oportunidad que yo tengo de ser inteligente. Hay gente que no quiero ningún problema, listo, queda bobo, pues rápidamente se acaba. ¿Dónde comienza la inteligencia de un niño? Cuando comienza a caminar solito y se cae, y si me agarro de aquí pasa esto, si hago esto pasa esto. Entonces el problema es necesario. Si no hay problema, no hay desarrollo de inteligencia. Por eso la inteligencia ya cuando se vuelve poderosa resuelve problemas complejos, o sea, problemas que tienen que ver con muchas cosas, y lo busca resolver, ¿no? Que ahora aquí pues voy también a lanzar una hipótesis muy atrevida, y es donde más inteligencia hay, es en la clase media, porque la clase media es la que resuelve problemas permanentemente para dormir tranquilo, para comer tranquilo, para entender tranquilo, para soñar tranquilo, porque no se desmesura. El problema ya estriba en que si lo que usted siente o lo que vive no es capaz de resolverlo, ahí sí hay un problema. ¿No? Vuelvo a Maimónides. Maimónides decía, ¿cuál es la tarea de un profesor? La tarea de un profesor es enseñarle al alumno todo lo que pueda para que el alumno se vuelva como el profesor, y una vez el alumno esté a la altura del profesor, entrar los dos en un misterio para que resolvamos eso. O si no, no valió la pena que yo le hubiera enseñado a usted algo. Claro. Una vez usted y yo estamos en igualdad de condiciones, metámosle el diente a este problema, porque ya dos somos capaces de resolverlo. Es eso, pura mentalidad de clase media. ¿Cierto? Es pura mentalidad de clase media. Entonces la paz nace de resolver problemas. En este momento hay una señora que está haciendo de comer para el almuerzo. A las 11 se ponía, o lo que pasaba antes, a las 11 se ponían a oír una telenovela, porque ya estaba en paz, ya la comida estaba hecha, la cocina estaba limpia, ya listo, en paz. Es que la paz es algo que se logra, no se compra, y tampoco se firma. Ni se decreta. Ni menos.
porque la paz aparece cuando lo económico básico está resuelto, cuando lo social básico está resuelto. Y lo social básico está resuelto cuando un hermano quiere a su hermano, cuando se respeta a la mamá, cuando la mamá busca de que los hermanos estén ahí unidos y no haya problemas, cuando el papá llega y comparte lo que logra con su gente, y a partir de ahí, a pesar de haber unas jerarquías, son jerarquías a las que se puede acceder en paz. Si usted le tiene miedo a su mamá, perdió. Si usted le tiene miedo a su papá, perdió. Si le tiene miedo a un hermano, perdió. Porque esa es la primera sociedad. Entonces no solamente vamos a estar en paz económicamente porque logro comprar lo que necesito, tener lo que necesito, sino porque lo logro socialmente. Ahora, económicamente, socialmente, intelectualmente, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay yo sentarme ahora, si estoy bien y estoy en paz en mi casa, a aprender física cuántica? Ninguno, porque tengo mi cerebro tranquilo, tengo mi organismo tranquilo y mi ambiente tranquilo. Toquemos a Einstein. Einstein se le medía a las formulaciones más complicadas del mundo, terminaba de hacer su cosa, almorzaba y se ponía a tocar violín. Estaba en paz, estaba completamente en paz. Entonces eso hay que construirlo. Ahora, ¿quién lo construye? El hombre inteligente, porque es que la paz es propia de la persona inteligente. Porque si uno desarrolla cierta inteligencia, se da cuenta de qué es capaz de vivir, con quién es capaz de vivir, qué hacer para vivir. Pero entonces mire el verbo, vivir. Tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Yo me voy a proponer ser superior a usted. Le voy a demostrar que yo soy mejor que usted. Me quedé solo para vivir. No sirvió. Ese es el problema de la competencia. Es que voy a demostrar que usted no sirve para nada y yo sí. ¿Cómo así? Entonces escogí estar solo. Cuando la condición del hombre es estar en compañía para poder sobrevivir. Ha dicho durante el programa que la clase media se caracteriza por solucionar problemas. La pregunta que le quiero hacer es, ¿de dónde surgen los problemas o quién genera los problemas? ¿De dónde vienen los problemas? A ver, el problema comienza cuando uno nace. Y el primero que empieza a resolver problemas, a morir, es el cuerpo. Respira, se humedece, se pone en orden para que ese cuerpo resista en esas condiciones. Entonces el problema me lo está dando entender la naturaleza. Por eso el hombre se vuelve inteligente. Mira, una de las cosas que, supongamos que Adán y Eva existieron, el trabajo de Adán es tremendo, salir del paraíso, donde no se preocupaba por nada, donde ni siquiera él sabía que existía, y se le plantea un primer problema, el deseo, y cómo se frustra en el deseo. Por eso aparece Nahash, la culebra, y cómo le plantea algo que él cree que es maravilloso y se frustra. Ahí se dan cuenta de que están desnudos, es decir, que no saben nada. Para evitar el mayor número de deseos tengo que saber un montón de cosas, porque entonces ya no son deseos, sino cosas que voy a resolver. Si yo me la paso deseando volar, termino en una casa de reposo. Ahora, si yo en lugar de desear volar, quiero volar, empiezo a averiguar cómo es que vuela y termino volando. Entonces los problemas me los da la misma vida, es que la vida me está diciendo qué debo hacer y cómo se solucionan.
que eso es precioso. Tengo frío, entonces, a ver, ahí hay un problema. Tengo que buscar algo que me dé calor. Dije, pues me pongo esto encima. Y después alguien se hace una pregunta, porque le creó un problema ponerse algo que le da calor. ¿Por qué da calor? Y vamos averiguando cosas, ¿cierto? Vamos averiguando cosas. Si no tuviéramos problemas, seríamos piedras. Seríamos piedras. Mire a dónde ha llegado el lenguaje, resolviendo problemas de convivencia, ¿A dónde ha llegado la arquitectura? Resolviendo problemas de espacio. ¿A dónde ha llegado la alimentación? Resolviendo problemas de nutrición. ¿A dónde ha llegado el uso de la tierra? Resolviendo problemas con la tierra. Ahora, el problema es cuando ya yo destruyo lo que me daba la solución. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, por eso es que la paz es tan importante, porque no destruye, construye. Toda destrucción de algo implica quitarme la solución. Por eso lo único que se destruye es lo que ya es malo. Es lo que ya es malo, porque no me está permitiendo que la solución sea buena. Entonces la medicina destruye un montón de enfermedades para que usted esté en paz, para que piense tranquilo, para que produzca tranquilo, para que siga en su tejido social, etcétera, etcétera. Entonces al problema no hay que tenerle miedo, el problema es la oportunidad. Si no hay problema, entonces ¿qué oportunidad hay? Ninguna. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la clase media y la paz.